Buen día, jóvenes. Enciendan sus cámaras. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar revisando los gráficos. Bueno, habíamos mencionado, jóvenes, bueno, les decía entonces, nosotros tenemos distintos tipos de gráficos para las variables cuantitativas. Bueno, para las variables, ¿no? Les decía que hay consejos, ¿no? Que se aconseja la utilización de ciertos gráficos para cierto tipo de variable. Por ejemplo, para las variables cuantitativas continuas, tenemos los histogramas. Los histogramas, como les decía la anterior clase, los histogramas pueden ser absolutos en el caso de que nosotros trabajemos con la frecuencia absoluta. Fíjense que en la parte aquí inferior izquierda están los tres tipos de histogramas que se pueden realizar, ¿no? En el caso de que se realice, fíjense que el ejemplo, el que está aquí en la parte derecha, es el histograma absoluto, el que se ha trabajado el límite de clases con la frecuencia absoluta. Siempre los límites o marcas de clase van en el eje horizontal. ¿Y por qué menciono límites o marcas de clase? No es que nosotros podamos hacer un histograma con marcas de clase, pero en todos los gráficos, o sea, en este histograma que se utiliza límites, en el polígono de frecuencias y en las ojivas se utilizan marcas de clase. Entonces, las únicas dos variables para los distintos gráficos de variables continuas, de cuantitativas continuas, son con la utilización de límites algunos y con marcas de clase para otros. Por eso, cualquiera sea el gráfico que se esté trabajando, siempre las frecuencias van en el eje vertical y los límites o marcas de clase, depende del gráfico que estemos realizando, van en el eje horizontal. ¿Ya? Entonces, este sería nuestro histograma absoluto, en donde los límites son los que se colocan en el eje horizontal y las frecuencias absolutas en el eje vertical. Les decía yo, siempre fíjense cuál es el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase, para en base a eso darle las escalas correspondientes, ¿no? Y entonces hacer lo propio, fijarse las frecuencias, cuál es la frecuencia más alta dentro de las frecuencias absolutas, si estamos haciendo el histograma absoluto, entonces para ver cuál es el valor, y bueno, las escalas y ver de cuánto en cuánto vamos a ver, porque evidentemente puede ser que hayan grupos con frecuencias absolutas bajas, como en este caso, que no suben al segundo dígito, pero hay otros con más altas, ¿no? Entonces dependerá de los valores que yo tenga en las frecuencias absolutas para ver qué valores les doy yo precisamente a ese eje. Ahora no es más que buscar las intersecciones, jóvenes. Nosotros decimos que el primer límite, que es de 20 a 30, tiene una frecuencia absoluta de 3, perdón. Entonces, de 20 a 30, ¿no? Tenemos ahí, esperen un minutito. Les decía, entonces, estamos ubicando aquí lo que son los límites, ¿verdad? Y de 20 a 30, que es el primer límite, subimos el bloque hasta el valor de 3. El siguiente límite, que sería de 30 a 40, subimos hasta la frecuencia absoluta, que en este caso es 5. Y así sucesivamente. Ahora, tomen en cuenta que este ejemplo tiene los mismos, o sea, el mismo valor como límite superior de la primera clase y límite inferior de la segunda, y así sucesivamente. Entonces los bloques van pegaditos, ¿no? Cuando ustedes construyen su histograma,
Entonces, qué sé yo, sería esto de 20 a 29, de 30 a 39, etcétera. Ustedes pueden colocar directamente y hacer con los límites, con todos los límites inferiores, jóvenes. Entonces, colocar de 20 a 30, de 30 a 40, para que no haya ese pequeño espacio entre bloques. O lo pueden colocar o no lo colocan. En realidad es indistinto. Ya, Ingeniera, entonces, sí, Rodrigo. disculpe, tengo una duda con respecto a esos límites inferiores, límites superiores que, o sea, que no bajan uno así como nosotros, ¿no? Si en Ujú. caso encontráramos en la tabla el valor de 30, ¿iría en la primera fila o en la segunda? Habíamos mencionado eso en alguna clase, Rodrigo, y esto es por decirle como con defecto. Si usted ve esto en algún libro, nosotros ya sabemos o ya deberíamos asumir Que que no es va a tocar un un 30. intervalo abierto al lado izquierdo y cerrado al lado derecho. Siempre así, abierto al izquierdo, cerrado al derecho. ¿Ya? Lo Entonces que iría a la quiere primera decir fila. que si usted tiene, no sé, si fueran estas edades, digamos, ¿no? Y una persona de 30 años, ¿dónde debería de colocar? En la primer clase. También habíamos mencionado que si hacen una encuesta, o sea, no hagan esto, no coloquen esta forma, porque evidentemente lo que le estoy diciendo a ustedes por defecto es, bueno, los que están en el área de estadística y saben, y en fin, pero una persona cualquiera va a tener ese inconveniente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde coloco? En el caso de que ustedes coloquen, ¿en qué rango de edad se encuentra? Y usted coloque los intervalos de edad. Entonces, las personas al momento de rellenar, entonces ahí de repente se encuentren precisamente con ese dilema de dónde coloco si tengo 30, 40, 50, 60, 70 u 80. Bueno, 80 ya no hay drama. Entonces, ¿en dónde? Ya no coloquen eso, tengan el cuidado de que no haya esa situación si ustedes colocan sus intervalos en la encuesta que va a ir a las personas, porque en general es mejor que ustedes cuando hacen una pregunta, jóvenes, eviten el uso de intervalos. Ya en vez de colocar en qué intervalo de edad se encuentran, coloquen qué edad se encuentra y dejen que la gente escriba. ¿Por qué? Porque el tener un intervalo me va a dar resultados de intervalos, pues, ¿no? Entonces, o sea, valores exactos los voy a obtener si tengo datos sueltos. ¿Está bien? Pero hay preguntas que son de repente un poquito más incómodas de responder si escriben, o sea, si dejan que la gente escriba. Por ejemplo, si ustedes le preguntan salario o ingreso mensuales, de repente la gente se sienta más cómoda respondiendo en intervalos que, a que se deje abierto, ¿no? De repente el asunto de la edad, de repente hay gente que se siente incómoda cuando le preguntan su edad y que la gente escriba. ¿Ya? Entonces, esas situaciones hay que tratar de evitarlas. Bueno, estos son los tres límites, los tres histogramas, perdón, con los que se puede trabajar. Si trabajan relacionando límite de clases versus frecuencia absoluta, estamos hablando de un histograma absoluto. Si trabajan relacionando límite de clases versus frecuencia relativa, estamos hablando de un histograma relativo. Y si nos encontramos con histogramas trabajando con frecuencias porcentuales, hablamos de un histograma porcentual. ¿Ya? En general, jóvenes, los más utilizados en la vida real son los porcentuales. Porque de nuevo, ¿no? Si nosotros aquí decimos, ¿cuál es el bloque más alto? Entre 50 y 60. Entre 50 y 60 vemos que 9 personas están, o sea, si hablamos de edades, si fuese esto de edades, ¿no? 9 personas tienen entre 50 y 60 años. 9 personas. Y ahora, ¿y eso es mucho o es poco? Ya tendríamos que ir a fijarnos cuánto es la muestra para ver si esa proporción es alta, si es baja, si corresponde a qué porcentaje, en fin, fíjense que tendríamos que ir buscando mayor información. Pero si le decimos a ustedes directamente, no sé, el 25% de los encuestados tienen entre 50 y 60 años, ya todos en la cabeza se van haciendo ya una proporción y nos vamos dando cuenta, nos podemos dar cuenta de si se trata de un valor alto o un valor bajo, ¿no? Bueno, esas tres son, entonces, esos tres, mejor dicho, son los tres posibles histogramas
con los cuales se pueden ustedes encontrar, A ver, si nosotros nos vamos con otro tipo de gráficos para variables cuantitativas continuas, también pasa la misma situación, que podemos construir tres diferentes ojivas. Si trabajamos con las menor que jóvenes, hablamos de ojivas menores que. Si relacionamos con las frecuencias absolutas mayores que, hablamos de frecuencias absolutas mayores que. Entonces va a depender de con qué frecuencia decidamos trabajar. Y en realidad, cuando el investigador decide cuál es la que va a utilizar, qué gráfico es el que va a utilizar, va a depender también de qué información requiere para la investigación que está realizando. En base a eso, en realidad, se define qué tipos de gráficos se va a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Fíjense que en este ejemplo, ¿no?, en donde nosotros tenemos los límites, vamos a suponer que nos han dado directamente los límites y que no tenemos datos sueltos, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué cantidad de personas, vamos a suponiendo que estos datos corresponden a edades, ¿qué cantidad de personas tienen, no sé, máximo 28 años? ¿No? Entonces, fíjense que ustedes tienen un intervalo entre 20 y 30. Y de este intervalo lo único que ustedes pueden definir es que entre 20 y 30 años tienen a 3 personas encuestadas. Ahora, ¿cuántos tienen máximo 28? Porque no sabemos, puede ser que las 3 tengan 29, como pueden ser que las 3 estén por debajo de los 28, no lo sabemos. Por eso les decía que ese es la gran... A ver, tendremos que cerrar nomás la puerta un minuto. Bueno, entonces les decía que esa es la gran limitante de lo que es preguntar con intervalos y no dejar abierto el dato para que rellenen las personas. O sea, pero podemos nosotros sacar aproximados con los gráficos, sin necesidad de la utilización de fórmulas, que también se puede, ¿no? Ahora, ¿cómo sacamos eso? Algo tan sencillo como si la pregunta es máximo, ¿qué cantidad de personas tiene máximo 28? Entonces sabemos que máximo nos fijamos en qué columna, en la columna de frecuencia absoluta acumulada menor que. Pero ahora, como tenemos nosotros el gráfico, nos vamos al gráfico, en el eje horizontal ubicamos el dato que queremos, que en este caso es 28, ¿no? Entonces ubicamos, que fíjense, por aquí al medio está el 30, ¿verdad? Utilizando las escalas correctamente, ¿no? Entonces el gráfico tiene que estar hecho de forma correcta para poder hacer esta aproximación. Si por aquí al medio está el 30, entonces un poquito más a la izquierda está el 28, subimos con una regla hasta llegar a nuestra ojiva. Llegamos a nuestra ojiva, o sea, hasta llegar a nuestra ojiva, y luego nos colocamos o nos vamos hacia el eje de las frecuencias absolutas. El valor que lleguemos nosotros a tener aquí, ese sería el valor que respondería a nuestra pregunta. En general, cuando en semestre tenemos un poco más de tiempo y hacemos este tipo de ejercicios, yo les pido que hagan en papel milimetrado este tipo de gráficos para que puedan hacerse estas aproximaciones de forma bueno, lo más cercana posible a la realidad, ¿no? Los puntos y una sola línea, no entiendo. Ojiva se caracteriza por los puntos y una sola línea. A ver, estos puntos de intersección, no sé si esa es la pregunta que hace su compañero. Estos puntos son los puntos en donde se está intersectando la marca de clase y la frecuencia absoluta menor que, ¿no? O sea, este primer puntito corresponde a
la primer clase dice marca de clase 25 y la frecuencia menor que es 3. Entonces 25 y 3 es el punto de intersección. Este otro, pues evidentemente es el segundo intervalo. El segundo intervalo me dice cuando la marca de clase es 35, la frecuencia absoluta menor que es 8. Entonces 35 y 8. Y así sucesivamente. O sea, los puntos son los puntos de intersección que se dan entre marca de clase y frecuencia absoluta. Luego, con una reglita, empiezan desde este eje 0, 0, y van uniendo todos los puntos. Y esto es importante que sea con una regla para que no nos estemos bajando y subiendo, ¿no? Para que sea exacto esos valores y podamos hacer este tipo de ejercicio que les estoy diciendo. ¿Está bien? Entonces, ahora, evidentemente que como en cualquier función, cuando ustedes han llevado cálculo, qué sé yo, cuando dibujaban cualquier función, ahora los puntos aquí, ustedes si quieren, pues quien quería le hacía ahí segmentos de espacios interlineados, en fin, ¿no? Pero, o sea, necesario no es. Lo que sí tiene que estar es que no puede ser que si es 55 mi marca de clase, pues esté por otro lado, ¿no? Esas cositas sí se toman en cuenta. Hacer un gráfico es demasiado sencillo, demasiado sencillo. Esto en colegio les enseñan a hacer los gráficos con variables X, Y, ¿no? Entonces, jóvenes, tiene que estar pues bien hechos si se les pide hacer un gráfico. Esos detallitos no pueden estar mal hechos. Bueno, entonces, si se trabaja marca de clase relacionando con frecuencia absoluta acumulada, con frecuencia acumulada menor que, para reconocerla sería la ojiva menor que absoluta, ojiva menor que relativa, ojiva menor que porcentual, dependiendo de con qué frecuencia se está relacionando. Si se está relacionando entonces con la frecuencia absoluta acumulada menor que, evidentemente es la ojiva absoluta menor. ¿Ok? Si tomamos cualquier otro dato, ¿cuántas personas tienen máximo 65 años? Por decir, entonces 65, lo mismo, ya ubicarían el 65. Ah, no, pero tenemos marca de clase 65, entonces aquí directamente ya mucho más sencillo obtener el dato, ¿no? 65, entonces, bueno, según esto, 27 sería la respuesta, ¿no? Fíjense entonces que es muy facilito, como los valores son bien cercanos entre sí, muy facilito que con 1 milímetro yo me esté bajando y entonces esté encontrando otro resultado. Por eso la importancia de si se va a responder o hacer estas aproximaciones con una ojiva, entonces se trabaje con papel milimetrado o se haga el gráfico más amplio para que no hayan problemas de interpretación y tomar otro dato que no correspondería al real. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Bueno, las ojivas, por si acaso, ¿no? Las ojivas, estas son las más comunes que se pueden relacionar con la frecuencia absoluta menor que, pero también se pueden relacionar con las frecuencias absolutas mayor que. Pero aquí en el eje horizontal siempre van a ir las marcas de clase, siempre. Esta entonces es la columna que va a cambiar, ¿no? Que puede cambiar. Que se puede trabajar con las tres acumuladas también, ya sea la absoluta mayor que, la relativa mayor que o la porcentual mayor que. El último gráfico que estaríamos viendo, porque en realidad hay una infinidad de gráficos, como les decía, si ustedes entran a Excel, en realidad hay muchísimos gráficos que se pueden utilizar. Va a depender, evidentemente, que unos corresponden a otros. O sea, por ejemplo, de repente un gráfico de sectores no se aconseja utilizar para variables cuantitativas continuas, ¿no? Se aconseja para las cualitativas. Pero bueno, entonces este gráfico, que serían los polígonos de frecuencia, también trabajan con marcas de clase en el eje horizontal y en el eje vertical pueden trabajar con la frecuencia absoluta, frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. Lo mismo, jóvenes, entonces, si trabajan con frecuencias absolutas, estamos hablando de un polígono de frecuencias absoluto. Si relacionan marcas de clase con la frecuencia relativa, entonces estamos hablando de un polígono de frecuencia relativo. Entonces, y el último, el polígono de frecuencia porcentual en el caso de que se trabaje marcas de clase versus frecuencia porcentual.
En general, jóvenes, se utilizan las distintas combinaciones de gráficos con las porcentuales, en general. Pero ya si por alguna razón, qué sé yo, el investigador necesita trabajar con las frecuencias relativas o las frecuencias absolutas, pues lo hace, ya lo define la persona que esté realizando el trabajo. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Bueno, para las variables cuantitativas discretas, tenemos un diagrama de frecuencias. El diagrama de frecuencias lo que hace es trabajar las opciones de respuesta a los valores que hemos recibido como opciones de respuesta en el eje horizontal y las frecuencias que en todos los casos se puede trabajar con frecuencias absolutas, relativas o porcentuales en el eje vertical. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata es ver, ¿no? En la primera opción que me dice que no tienen hermanos, que tienen 0 hermanos, en otras palabras, nos fijamos que la frecuencia absoluta es 1. Entonces vamos a subir ahí una pequeña línea hasta el valor que dice la frecuencia. Seguimos, cuando dicen que tienen un hermano, la frecuencia absoluta es 7. 7 personas me dijeron tener un hermano, entonces en el valor que corresponde al 1, subimos la línea hasta que nos encontramos con el valor que dice la frecuencia absoluta. No sería más los diagramas de frecuencia. Ahora, si nosotros trabajamos con los valores relacionando con la frecuencia relativa, evidentemente este es un diagrama de frecuencias relativo, o el diagrama de frecuencias porcentual, que sería trabajando con las frecuencias porcentuales. ¿Estamos de acuerdo? Este es otro que también es muy parecido a los histogramas, ¿verdad? Porque de repente jóvenes, de repente de entender cómo son líneas, entonces de repente, no sé, es más confuso, en fin, uno tendrá que elegir cuál es el que quiere utilizar en el caso de que realicen una investigación. En el caso de que se realice una investigación, pero fíjense que lo único que hacemos, o sea, lo único de cambiar, ¿no? Un diagrama de frecuencias acumuladas, siempre va a tener ese formato, el diagrama de frecuencias acumuladas, ¿no? Siempre. ¿A qué me refiero con ese formato? A que siempre va a ser bajo y va a ir subiendo. Y es obvio porque para este diagrama de frecuencias acumuladas, jóvenes, se trabaja con las frecuencias absolutas acumuladas menor que, y ese es en el que copiamos y vamos sumando y va aumentando los datos, evidentemente, hasta llegar a la muestra. Así que no hay forma de que tenga otro formato, ¿ya? Que no es más que ubicar entonces, si nosotros decimos, ¿no? ¿Cuántos hermanos hay? Cuando la cantidad de, cuando la pregunta es qué cantidad de personas tienen 0 hermanos o no tienen hermanos, es 1, entonces, ¿no? En 0 hermanos subimos ahí la línea y vamos a ubicar el 1 dentro del eje de frecuencias absolutas acumuladas menor que. Y así vamos con el siguiente dato, los que tienen un solo hermano, que dijimos que son ya 8 los que se acumulan, entonces en un solo hermano subimos hasta el 8, pero ya lo hacemos como bloque y volvemos al primer valor. Entonces, por eso es que básicamente se parece mucho al histograma, pero siempre va a tener esa forma. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Bueno, y las variables cualitativas, para trabajar con este tipo de variables podemos hacer diagramas de barras, podemos hacer, eso solo es para las menores que, Karen o Keren, no sé, su pregunta usted me dice solo para las menores que estamos hablando de diagramas de frecuencias acumuladas. Sí, ingeniera.
Exacto, o sea, sí, este es para los diagramas de frecuencias acumuladas. Aquí puede estar cualquiera de las acumuladas menor que. ¿Ok? No es para las absolutas se tiene que hacer ¿ya? Bueno, se tiene que hacer aquí nosotros, es porque en nuestro programa está porque en realidad hay gráficos muy bonitos que se pueden realizar para discretas, pero en fin. Nosotros para las variables cuantitativas discretas, cuando trabajamos con absoluta o relativa o porcentual, hacemos el diagrama de frecuencia, ¿ya? Bueno, para las variables cualitativas, decíamos, tenemos el diagrama de barras. El diagrama de barras relacionamos las opciones que nosotros hemos colocado o que nos han dado, que hemos obtenido de respuesta, que en general las colocamos nosotros para que sea más fácil el rellenado, pero bueno. Colocamos las opciones de respuesta en el eje horizontal y colocamos las frecuencias absolutas o relativas o porcentuales, ¿no? En el eje vertical. Entonces, a diferencia del histograma, que van juntitos, estos van separados, entonces no es más que nosotros vemos, ¿no? Muy buena, o sea, aquí se han preguntado las opiniones, dice, se les preguntó a 50 personas la opinión sobre la película Terror en el Aire y se han obtenido las siguientes opciones como respuesta, ¿no? Dice, muy buena, 2 personas, entonces vamos colocando, evidentemente hacemos ahí un pequeño bloque y subimos hasta el valor de la frecuencia absoluta. Dice, buena, dijeron 34 personas, y lo propio, ¿no? Construimos el bloque y llegando hasta el valor que me dice la tabla, que respondieron buena, que eran 34 personas. Y así sucesivamente. Cuando se acabe el tiempo, entramos de nuevo, jóvenes, como siempre. Bueno, Ingeniera, dígame, Miguel. tengo una consulta. Aquí en los gráficos que se muestra, tanto como en el libro, tenemos intervalos con un salto, por ejemplo, de 0 a 5, de 10, 15, va de 5 en 5, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros graficamos y necesitamos un valor que no está señalado, por ejemplo, no es 0 ni es 5 y es 2, el gráfico se hace normalmente, pero no se marca ahí en la tabla el número 2, o sea, no hay un dibujo del 2 entre el 0 y el 5. Cuando nosotros realizamos, tenemos que dibujar ese número 2 ahí en la línea, o también podemos hacerlo exactamente igual como está aquí en la imagen. O sea, se refiere a que si se hacen preguntas, a ver, vamos a ver en las ojivas, porque son las ojivas las que se utilizan para responder preguntas, no los otros. O sea, no entiendo. Nosotros tenemos los límites. Usted dice si tenemos valores que no están. O sea, se refiere a si se quiere responder preguntas como, qué sé yo, qué cantidad de personas tienen, no sé, 52 años. ¿A eso se refiere? No, me refiero al gráfico. El gráfico así, hay intervalos, ¿verdad? De 3, 6, 9, 12, pero no dibujamos los números al medio. Eso no es necesario, eso me voy. Ya, usted dice 26, 27, 28, 29, 30 y etcétera, todos los valores que están, no hay necesidad. Si usted trabaja con los límites, entonces va a colocar los límites, ¿no? Ahora, a lo mucho, usted de repente se verán los valores que usted ha puesto para poder crear las escalas. O sea, porque primero se colocan las escalas, porque no siempre los límites van a ser de 20 a 30, de 30 a 40, a eso me refiero. Que de repente son de 37 a 47, de 47 a 57, etc. ¿No? Entonces usted lo primero que debe hacer es colocar las escalas y luego los límites. Ahora, los que no pueden faltar, ¿y por qué colocar? Las escalas no es obligatorio que estén. O sea, lo que usted ha colocado primero para poder ubicarse y ubicar el valor de los límites. Lo que no puede faltar son el valor de los límites. Eso no puede faltar. ¿Ya? Lo que sí tiene que estar, o sea, no tienen que estar obligatoriamente los valores de escala, les decía, pero tienen que estar bien hechas esas escalas, ¿no? O sea, no puede ser que, por decirle, ¿no? Yo aquí le dé 2 cuadritos, digamos, de su cuaderno a 10 valores y para el próximo bloque le dé 5 cuadritos para 20 valores, por decir. Entonces, eso es lo único que se exige. Que las escalas estén bien hechas, pero no necesariamente tienen que estar los valores. Porque al final, si ustedes le colocan los valores, eso ni se va a entender por el espacio, ¿no? Entonces, no hace falta, Miguel, que coloque eso, ¿ya? Solamente entonces con qué está relacionando y la frecuencia. Bueno,
Entonces, para las variables cualitativas ya habíamos mencionado el diagrama de barra, que lo propio puede ser con la absoluta, la relativa o la porcentual. Y finalmente, este es muy común, ¿no? Es creo que el que más se ve en las investigaciones, qué sé yo, en el periódico, en los pocos periódicos que circulan de forma física, el Deber y no sé, para de contar, no sé si los otros siguen en circulación o ya murieron con la cuarentena que se dio tan larga. Este tiene diferentes nombres, ¿no? Algunos le llaman el torta o pastel, otros le llaman gráfico de sectores, otros le llaman gráfico circular, en fin, tiene diferentes nombres, pero básicamente es el mismo. No es más que, a mí no me gusta hacerlo dibujar a mano porque ahí empiezan a complicarse con los porcentajes, ¿no? Entonces, si queremos dibujar a mano, pues en primer lugar tenemos que partir en 4 esto para allá. A partir de un 25% tratar de acercarnos, de darle el porcentaje lo más cercano a la realidad posible, ¿no? Entonces, en general, si yo qué sé yo, si alguna vez les he dado a hacer gráficos en un examen, en general yo les pido que es menos complicado, digamos, ¿no? Y no digo que sea difícil, sino que toma tiempo innecesario, porque al final y al cabo, ¿cuándo van a hacer un diagrama de sectores en la vida laboral a mano, jóvenes? Jamás, jamás. Entonces, de repente, hacerles hacer eso en un examen me parece de repente hacer perder tiempo innecesariamente. Por esa razón es que no les hago hacer. En lo práctico sí, porque en vez de que estén ahí haciendo otras cosas, pues lo pierden haciendo el gráfico. Pero en un examen realmente no. Bueno, preguntas, jóvenes, con esto terminamos los gráficos. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. En variables cuantitativas continuas, en el práctico, digamos, hay una pregunta que si el límite está entre 40 y 50, la pregunta es ¿cuántas personas tienen tantos hijos con 45? ¿Cómo haríamos la interpretación de forma directa en gráfico? ¿Cómo respondería? O sea, si le pide cualquier pregunta a responder con el gráfico, tiene que estar el gráfico en primer lugar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas para variables cuantitativas, o sea, ustedes saben, o sea, para empezar, este es el histograma. Si nosotros le colocamos aquí al medio, ¿no? Al medio, un puntito, exactamente al medio, y empezamos a unir eso que va a ser un polígono de frecuencia. Entonces, las preguntas que se pueden hacer aquí es, qué sé yo, se pueden preguntar de repente los promedios o entre qué se encuentran la mayor cantidad de valores, ese tipo de preguntas. Porque después para responder máximos, mínimos, en fin, ese tipo de preguntas a través de un gráfico, eso se hace con las ojivas. Tendríamos que trabajar, bueno, dependiendo. Si me dicen qué cantidad de personas, yo evidentemente voy a hacer la ojiva trabajando con la absoluta. Si la pregunta es qué porcentaje de personas tienen máximo, no sé, 68 años, entonces sus micrófonos, jóvenes, apáguenlos, por favor. Entonces, ¿qué cantidad de personas tienen máximo 68, qué porcentaje, perdón? Entonces, evidentemente, haré pues una ojiva con la frecuencia porcentual, o sea, esta tercera, ¿no? Para poder responder ahí, ubicando el valor aquí para encontrar el dato. Ahora, con los histogramas, como le digo, qué sé yo, qué tipo de preguntas es la que pueden responder, qué sé yo. Muy común, entre qué valores se encuentran los máximos y mínimos valores, y ahí no es más que fijarse cuáles son los más altos y los más bajos y ver entre qué valores están, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas es el que se haría utilizando los histogramas, que dentro de los histogramas también puedo construir un polígono de frecuencias, entonces ustedes han de haber visto eso en el texto, ¿no? No sé si esa es la respuesta a su pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, cerramos gráficos entonces. Salimos de la reunión y volvemos a entrar para ya seguir con nuestro avance, jóvenes, ¿ya?
Continuamos, jóvenes. Ok. A ver. Bueno, ya habíamos dado la explicación respectiva en cuanto a la unidad 4 de medidas de forma o concentración de datos, que corresponden al coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿no? Entonces, habíamos explicado las tres diferentes situaciones que se pueden encontrar ustedes si vamos a buscar dónde están las tres juntas. Aquí están, ¿no? Las tres posibles situaciones que se pueden encontrar ustedes cuando se está haciendo un estudio del coeficiente de asimetría. Entonces pueden tener una distribución simétrica, les decía, ¿no? En el caso de que les dé 0 el cálculo del coeficiente de asimetría. Puede ser que sea una distribución con asimetría negativa y sesgo hacia la izquierda. El sesgo es la colita, está hacia donde apunta. Esta básicamente, ¿qué implica? Esta asimétrica hacia la izquierda, lo que implica, ahí vamos a aceptar esto. Okay. Lo que implica es que en las primeras clases hay una menor cantidad de personas y la mayor cantidad de observaciones, en realidad no tiene que ser en personas, ¿no? Personas, observaciones en general, están en las últimas clases. Esta, que es un coeficiente con asimetría positiva y sesgo hacia la derecha, entonces tiene una mayor acumulación de datos en las primeras clases y fíjense, las últimas clases tienen una menor concentración de datos. En una distribución simétrica, entonces está perfectamente bien distribuida, la mayor cantidad está en las clases centrales, y se va distribuyendo exactamente de la misma forma en las primeras clases o sea, las primeras y las últimas, ¿no? Cuando se trata de una distribución simétrica, cuando el coeficiente de asimetría me da 0, entonces la media, la mediana y la moda están en el mismo punto, a diferencia de una distribución asimétrica hacia la izquierda, en donde la mediana es la que se encuentra en el centro, la media es menor y la moda es más alta. Precisamente por la concentración de datos, pues, ¿no, jóvenes? En esta, en donde tenemos la mayor cantidad de datos, evidentemente en las primeras clases, la moda entonces es la que va a estar primero, ¿cierto? La mediana la que va a estar al centro, y la media va a estar más a la derecha. ¿Ok? Bueno, esas son las tres posibles situaciones que nos podemos encontrar entonces cuando nosotros estamos trabajando con el coeficiente de asimetría. Les había dicho yo que en la anterior clase que el coeficiente de asimetría y la kurtosis son medidas que no se colocan el resultado. O sea, si el cálculo, hacemos la fórmula y el cálculo me da tal valor, no se coloca ese resultado en la interpretación. Lo que se fija uno es ¿cómo se llama? El signo, ¿no? Que tenga el resultado, si es positivo, si es negativo, si es 0, para colocar la interpretación, pero no se pone el resultado ese propiamente como en otro, ¿no? Como decimos, en promedio tantas personas, en promedio tal cantidad, qué sé yo. Aquí no, fijamos el signo. Entonces, aquí en el texto ustedes habrán visto 5 diferentes métodos para poder encontrar lo que es el coeficiente de asimetría. Cualquiera de los métodos que se utilice tiene que darle el mismo signo, no así el mismo resultado. Eso se lo he dicho y se lo vuelvo a recalcar. Pero no puede ser que utilizando, o sea, el mismo conjunto de datos,
con diferentes métodos, uno me salga positivo y el otro negativo. Eso no puede ser, quiere decir que en algo me he equivocado. Lo que sí puede pasar, que les pase algo así, pero por la cantidad de decimales que usan. Entonces, cuando están muy cercanos entre sí los valores, entonces si están utilizando un solo decimal, ahí puede ser que se dé esa situación, pero porque, o sea, puede estar muy cercano al 0 y que uno le salga positivo y el otro negativo, pero por cuestión de decimales. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de decimales que están utilizando, ¿no? Bueno, entonces tienen los 5 diferentes métodos para el cálculo del coeficiente de asimetría, ¿no? Nosotros, la clase pasada, habíamos mencionado los 2 primeros, la que se utiliza la moda y la que se utiliza la mediana, que son los más populares, ¿no? Entonces, coeficientes de asimetría, los coeficientes de asimetría de Pearson, que ustedes verán en el primer caso, entonces se utiliza la media aritmética, se le resta la mediana, y una vez se tenga ese resultado, se dividen entre coeficientes entre desviación típica. Bueno, desviación típica, estándar o tipo, ya dijimos es la misma. En el segundo método, 3 es constante, un valor constante que se debe de multiplicar a la diferencia entre media aritmética y mediana. Y finalmente dividir entre la desviación típica. Bueno, entonces ahí está la fórmula. Todas las medidas que están en la fórmula son medidas que ustedes ya conocen, saben que solamente determinar los valores y reemplazar. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Entonces calcular la simetría por 2 métodos diferentes. Tenemos los intervalos, qué sé yo, la tablita. Si nosotros queremos calcular entonces nuestro primer método, el coeficiente de Pearson, entonces necesitamos la media aritmética, ¿no? En primer lugar. Entonces para eso, marca de clase por frecuencia absoluta. En fin, ya sabemos cómo determinar las medidas estas, no hay necesidad de detenerse. Necesitamos la moda y la desviación típica, ¿no? Entonces ahí está la moda, que da 56, y la desviación típica o estándar, que da 7.64, y de una vez está calculada la mediana, que es la única medida nueva para calcular el segundo método del coeficiente de Pearson, ¿verdad? Y tenemos la mediana que nos sale 55. Bueno, se han hecho todos los cálculos para poder reemplazar en los 5 métodos. Primero, todo lo que nosotros necesitamos. Recuerden que para el tercer método se trabaja con los fractiles. Entonces, ahí están calculados. Todo esto está en el texto, jóvenes, exactamente lo que está en el texto. Se han hecho todos los cálculos que se necesitan únicamente para reemplazar los valores encontrados acá, ¿no? Entonces, bajo el primer método, nos ha salido menos 0.16, el coeficiente de asimetría. En el segundo método, reemplazando los valores encontrados, menos 0.09. Fíjense entonces, menos 0.0456, y así, menos 0.0588. En fin, el punto es que todos tienen que salir o negativos, o positivos, o cero. Eso tómenlo entonces en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se debe de colocar? Con que ustedes coloquen, jóvenes, distribución con asimetría negativa y sesgo a la izquierda, ya está lista su conclusión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es negativa. Ustedes coloquen entonces, si sale negativa, distribución con asimetría negativa y sesgo a la izquierda, lista entonces su conclusión. En el caso de que hubiese salido lo mismo pero positiva, sería distribución con asimetría positiva y sesgo a la derecha. Y en el caso de que le salga 0, entonces tendríamos una distribución simétrica. Nada más colocarían como interpretación en el caso de que le salga 0. ¿Se entiende, verdad? ¿O qué preguntas tenemos? Ingeniero, ¿es necesario que en nuestro formulario tengamos todas esas fórmulas? ¿O para el examen van a ser preguntas de tipo en la que solamente ocupemos una y la que más querramos? Por si acaso, colóquenlas todas, bueno. Por lo menos estas 2 más populares. Entonces, en la interpretación solo se responde con el nombre, ¿no? No es necesario hacer la gráfica. No, a menos que pida. A menos que pida. Ustedes hagan lo que pide el examen. Si pido coeficiente de asimetría, solamente es cálculo. Si no se pide gráfica, no hay necesidad de que grafique. Porque no van a tener puntos, no voy a aumentar puntos por hacer cosas que no se soliciten, jóvenes. Así que
En el examen ustedes saben que el tiempo es oro, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. La kurtosis, jóvenes, en la kurtosis ya habíamos explicado también en los 3 tipos de distribuciones que nosotros podemos tener, ¿no? Tenemos una leptocúrtica que cuando hay una exagerada concentración en el centro de las clases, ¿no? En las clases centrales, y una muy baja distribución entre las primeras y últimas clases, entonces esto se va a elevar mucho al momento de graficar. Entonces se le llama leptocúrtica o apuntada, en el caso de que sea de este modelo. Una distribución normal, en el caso cuando nosotros estamos estudiando el coeficiente de asimetría, se convierte en mesocúrtica o normal, en el caso de una distribución, cuando estamos estudiando ya el coeficiente de kurtosis. Y cuando hay una, o sea, están muy cercanos a los valores de las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, tenemos nosotros, no importa los límites que nosotros tengamos, cuando las frecuencias están muy cercanas entre sí, entonces esto apenas va a apuntar, ¿no? Entonces estamos hablando de una platicúrtica o achatada. Que precisamente eso es lo que tendrán que colocar como interpretación. Esto es lo que colocan como interpretación cuando ustedes han determinado el dato. Entonces, en el caso de que les salga un valor positivo, es leptocúrtica o apuntada. En el caso de que les salga 0, mesocúrtica o normal, y en el caso de que les salga menor a 0, platicúrtica o achatada. Fórmulas, también hay distintos métodos, para que no se compliquen, entonces utilicen este, que es el mismo anterior, solamente que estaba en el numerador el rango semi-intercuartil, que el rango semi-intercuartil lo que me da es un 25% central, ¿no? Bueno, cuartil 3 menos cuartil 1, dividido entre 2. Ese es el rango semi-intercuartil. Pero, bueno, en el caso de que ya estén utilizando esta fórmula directamente para reemplazar los datos, ustedes necesitan entonces estos 4 fractiles para poder determinar el dato. Hay otro método que utilizan la muestra, que era la gran protagonista de la fórmula, les decía, ¿no? Entonces, esta fórmula se ve muy aparatosa, pero verán ustedes que los cálculos son bien sencillos, porque en realidad no hay fractiles que determinar. Lo único que se tendría que determinar es esta pequeña, bueno, la sumatoria de frecuencia absoluta multiplicado por marca de clase menos media aritmética elevado al cuadrado, ¿no? Entonces son 2 métodos diferentes que, al igual que el coeficiente de asimetría, entonces tienen que ver si le sale, o sea, qué valor le sale al resultado. Se fijan en el signo. Entonces lo mismo, no le va a salir el mismo resultado, pero sí el mismo signo. Y también, al igual que el coeficiente de asimetría, no necesito que coloquen el resultado en sí, o sea, el resultado de los cálculos, sino fijarse cuál es el signo y entonces va a depender y solamente colocan esto como interpretación, dependiendo si es menor a 0, si es mayor a 0 o si es 0. Así que no hay necesidad de colocar la kurtosis es igual a tanto, nada, platicúrtica, leptocúrtica o mesocúrtica. Listo, ya está interpretado. Así que esto no puede estar en un formulario, ¿no? Eso no puede estar, ni tampoco coeficientes de asimetría, ni gráficos, ni nada de eso. Ustedes tienen que saberse cuándo es una platicúrtica, cuándo es una mesocúrtica, cuándo es una leptocúrtica, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, en la fórmula de arriba no debería ser sin el menos 0,263. Lo que pasa es que depende de la fórmula para la utilización de eso. Sí, pero es que abajo dice K menor a 0 también. Entonces, perdón. O sea, si dice menos 0,263, entonces abajo no debería decir K menor a menos 0,263. No, porque se lo estamos quitando. Se lo estamos restando. Es que hay distintas fórmulas que va sin el 0.263 y que se utiliza ahí el rango semi-intercuartil, que es esta partecita. Si usted va a utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, le
O sea, le estamos restando el 0.263, entonces no hay necesidad de utilizar el 0.263 también para poder hacer las interpretaciones. No, ingeniero, es que se lo digo porque en la anterior clase teníamos la misma fórmula, pero sin restarle el menos 0,263 y las condiciones eran las mismas. ¿Cómo puede ser eso? Las condiciones decían K menor a 0, K mayor a 0 y K igual a 0. Y Es no le otro estábamos método restando nada. es otro método de encontrar, joven, que utiliza el 0 como referencia. En el libro dice, son distintas fórmulas para poder trabajar, distintas. Entonces, no se complique, elija cuál fórmula va a utilizar, es lo mismo. Y para que no se compliquen, porque no utilizar una en clase y otra en el texto, bueno, voy a hacer en base al texto nomás. ¿Ok? Bueno. Vámonos entonces a... ¿qué hora es? Las 9. Regresión y correlación lineal. A ver, denme un minuto, por favor, vamos a ver estos perros. Bueno, regresión y correlación lineal. Para empezar, hay varios tipos de regresión. Entonces, así como ahí tenemos varios tipos de funciones, nosotros básicamente lo que hacemos cuando estamos analizando un tipo de regresión, lo que hacemos es ver a cuál se... Lo que nosotros hacemos, les decía, es ver a cuál se puede, cuál es la palabra, a cuál se parece, ¿no? Lo que hacemos entonces es un acercamiento y tratar de ver los datos que nosotros tenemos, a qué tipo de función es la que te parece para poder ajustar la curva a ese tipo de función y poder utilizarla como proyección, ¿no? Entonces, una regresión lineal es la más sencilla, se trabaja con dos, como bien sabemos, la función lineal, para poder trabajarla, se trabaja con dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, lo propio para una regresión lineal, se trabaja con dos variables, y hay que ver cuál de ellas es la variable dependiente y la variable independiente. O sea, es lo primero que ustedes tienen que reconocer. Y bueno, no creo que haya tanto problema. No sabemos que la variable dependiente tiene ese nombre precisamente porque depende, porque está en función a otra. Entonces, variables independientes, por ejemplo, en este caso, siempre que hablemos de gestiones, sabemos que las gestiones van a ser las variables independientes, ¿verdad? Y la población, entonces, va a estar en función a la gestión que se esté estudiando. Si hablamos de temperaturas, por ejemplo, entonces temperatura versus, no sé, cantidad de ventas, ¿no? Entonces sabemos que las temperaturas siempre van a ser las variables independientes y la cantidad de ventas es la dependiente, ¿no? La cantidad de ventas, Rodrigo, dejemos los celulares y atendamos
Entonces, sabemos que la cantidad de ventas siempre va a estar en función a, bueno, a distintas variables, en este caso la temperatura, ¿no? Porque, qué sé yo, pues, ¿qué podemos hacer para cambiar la temperatura? Pero cambiar la cantidad de ventas, pues se pueden hacer promociones, bajar precios, etcétera, ¿no? Pero, en fin, entonces, en general, lo primero que ustedes tienen que hacer es reconocer cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, que en general no se les da el dato. O sea, se dan una serie de datos, como en este caso, tenemos las gestiones, hay distintas gestiones y la población de cada gestión. Entonces, ahí ustedes lo primero que tendrían que hacer es determinar cuál es cada tipo de variable, ¿no? Y en base a eso nosotros trabajamos. Ahora, la gran limitación de este tipo de regresión es que tiene solamente dos variables, que en realidad lo que más se utiliza en la vida real es multivariante. Pero hacer análisis multivariantes a mano, o sea, es algo complejo que no está en el programa para empezar. En general, en los posgrados que utilizamos, que enseñamos a hacer análisis multivariante, se hace con software. Hay distintos software que trabajan muy bien para hacer análisis multivariante, ¿no? El Crystal Bowl es uno muy conocido, es muy popular ese programa, el Crystal Bowl, para hacer análisis multivariante, que son los que más se hacen. Porque si ustedes se ponen a pensar, o sea, distintas acciones que se basen nada más en dos variables, es complicado, la verdad que no sé, ¿no? Complicado porque cuando hablamos de ventas, de lanzar nuevos productos y demás, o sea, son varias las variables que están en juego. Si yo les hago una pregunta nada más, ¿no? Si ustedes van a comprar, qué sé yo, cualquier cosa, una polera, ¿qué variables ustedes toman en cuenta para ir a comprarse polo, jóvenes? ¿Cuánto dinero hay y el precio también, o cuál es lo que quiere? Bueno, ahí ya tenemos dos variables, precio y no me acuerdo qué dijo, la calidad, ¿qué dijo? El dinero también que uno cuenta, cuánto, pues no se puede... Ya, que sería el precio. Ajá, una variable. ¿Y la otra cuál dijo? El dinero que uno cuenta y también qué calidad se quiere comprar, ¿no? Calidad, bueno, precio y no sé, material podría ser otra variable, pero nada más. Y siendo mujer, o sea, No, cuando compramos, el dinero el efectivo, le digo, ingeniera, el efectivo, ¿cuánto uno no, cuenta claro, de claro, por dinero? eso, el efectivo es el precio. El efectivo es precio, así se llama la variable, ¿no? Es precio. ¿Cuánto es el máximo por el que yo podría pagar por una blusa en nuestro caso? ¿No? O una polera, no sé. No, creo que le está afectando tener tantos compañeros varones, Diana. O sea, cuando vamos las mujeres en general a comprar ropa, ¿no? Si les ha tocado acompañar a las novias aquí, tantos varones que hay, ustedes sabrán que hay cuántas variables que entran. O sea, está el modelo, el material, el color, el tamaño, evidentemente el precio, ¿no? O sea, y puedo seguir mencionando muchas variables. Entonces, y básicamente todo lo que nosotros compramos tiene varias variables, ¿no? Entonces, ahí es que se llaman análisis multivariante, que en general hay que establecerle una ponderación, y esa ponderación se saca gracias a estudios estadísticos. O sea, ¿qué peso, qué importancia tiene para mí el precio al momento de comprar una blusa, digámoslo así? O sea, dentro del 100%, ¿qué porcentaje le doy al precio? ¿Qué porcentaje de importancia? ¿Qué porcentaje de importancia le doy al color? ¿Qué porcentaje de importancia le doy, no sé, al material? Entonces, esas ponderaciones, si bien las pone el investigador, bueno, eso se saca porque no lo voy a poner dependiendo de mi criterio, ¿no? Mejor si se hace en base a una investigación. Y entonces nosotros podemos preguntar qué tomamos en cuenta al momento de comprar lo que sea, un celular, ¿no? Comprar no sé, una blusa, un par de zapatos deportivos, qué sé yo. Ay, Dios, yo no sé por qué están mis perros ahora tan alborotados. Bueno,
Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Trabajamos en base a nuestra fórmula general de la recta, ¿verdad? En donde y, la variable dependiente, es igual al coeficiente a más el coeficiente b, b de x. Sabemos que el valor del coeficiente que acompaña a la variable x es lo que me indica qué tipo de pendiente tengo, ¿verdad? Entonces, si tengo una pendiente positiva o si tengo una pendiente negativa. Entonces, de eso va a depender. ¿Pueden ser positivas y negativas? Sí, pueden ser en ambos casos. Ahora, una regresión, fíjense, nosotros cuando se nos dan los valores con los cuales vamos a trabajar, tenemos que hacer el gráfico. Bueno, básicamente nosotros tenemos que determinar los valores. ¿Cuál es el valor del coeficiente A? Esto se determina a través de fórmulas, por supuesto. ¿Cuál es el valor del coeficiente B? Lo propio, ¿no? Y cuando nosotros reemplazamos, este tiene pendiente positiva, obviamente. Lo primero que tienen que hacer una vez ustedes encuentran la fórmula, se encuentran la ecuación correspondiente al conjunto de datos que tienen, entonces las líneas aquí interlineadas negras es la que corresponde a la ecuación. O sea, graficando, hay que graficar la ecuación, ¿no? Sabemos que una ecuación lineal, pues va a salir una línea que va hasta el infinito y que viene del menos infinito, sabemos, eso ya, en el área de tecnología hasta me da chiste tener que mencionarlo, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Ahora, estos puntos que están ahí alrededor son los puntos de intersección que tenemos en los datos. Entonces, cuando la población es 9.325, estamos, o sea, más bien, en la gestión 2009 tenemos 9.325 personas, ¿no? Entonces, vamos a ubicar los datos. Evidentemente, este gráfico no corresponde a esta gestión, pero siempre entonces se coloca la variable independiente, la que corresponde a X, en el eje horizontal, y la variable dependiente en el eje vertical. Y se ubican los puntos. Todos estos puntos de intersección entonces se van ubicando. Los puntos no les van a salir sobre la ecuación, no les van a salir, están como está en el gráfico, ¿no? Encimita, abajo, muy cerca, habrá alguno que esté sobre de repente la ecuación, pero no todos les van a salir sobre la ecuación, van a salir cerca. Mientras más relación exista entre las variables, entre las dos variables que estamos analizando, entonces más cerquita van a estar los valores entre sí. Y mientras menos relación exista, pues van a estar dispersos. Entonces, qué sé yo, y no así, puntitos, así como se ven los puntos acá. ¿Cuándo, en qué casos no tendrían relación, jóvenes? Porque matemáticamente nosotros podemos calcular cuál, o sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos variables cuantitativas para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Y esas variables cuantitativas pueden ser de cualquier índole. Ahora, ¿tienen o no tienen relación? Eso es lo que hay que estudiar acá. Y hay un coeficiente que hay que determinar para ver si existen o no existen relación. Hoy no vamos a ver ejercicio, vamos así a explicar a grandes rasgos y mañana vamos a ver ejercicio, ¿no? Pero que tomen en cuenta que yo puedo tomar, fíjense, variables que a mí se me ocurren. Por ejemplo, PPAs de los estudiantes de ingeniería electromecánica, ¿no? Y que otra variable tome cantidad de árboles que hay alrededor de cada uno de los módulos. Pero ¿qué tienen que ver, no? Uno con otro, nada. Entonces, ese coeficiente de correlación, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, que son los dos coeficientes que son los que tengo que estudiar para que me digan que no existe ninguna relación entre una variable y la otra. ¿Qué tiene que ver, pues, jóvenes, la cantidad de árboles que yo pueda tener alrededor de cada módulo versus su PPA? Absolutamente nada. Pero ahora, qué sé yo, temperaturas del medio ambiente versus cantidad de, no sé, de cantidad de medicamentos para la tos vendidos. Entonces, habrá que hacerle un estudio. Pero así se piensa que sí podría tener relación, porque evidentemente que a menor temperatura, entonces aumentará la cantidad de medicamentos contra
enfermedades respiratorias, aumenta la cantidad vendida, ¿no? Pero para ver si existe realmente relación, habrá que hacer el estudio. Porque una gran diferencia, jóvenes, entre esta parte y las 4 primeras unidades, es que esto, ¿para qué se utiliza? Para proyectar. Básicamente, el gran objetivo de esta unidad, de este tema, es la proyección. Entonces, tenemos que saber si hay relación entre las variables para poder hacer las proyecciones. Puede ser que podamos hacerlas, si tienen relación, se proyecta. Si no tienen relación, no se proyecta. Pero les decía, la gran diferencia es que uno tiene toda la población, toma una muestrita y esa muestra es representativa para toda la población. Aquí no. No importa si nosotros tenemos empresas que son muy parecidas en cuestiones de características de ubicación, de tiempo de atención, de servicio, en fin, no interesa. Cada empresa tiene que hacer su propia proyección y se proyecta en base a datos históricos. Por ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo que menciono para que se den cuenta por lo parecido en todo que tienen las empresas, están Quibón y Dumbo, están ahí una al lado de otra sobre la Ayacucho, ¿no? Entonces, que están ahí cerquita de la U, están de la plaza, mejor dicho, de la plaza principal. Entonces, están una al lado del otro. Los servicios quedan muy parecidos. Tienen área de juegos, tienen área para no fumadores, tienen área para familiar, al aire libre, en fin, están en la misma calle, una al ladito de otra, el alimento que están en su menú, muy parecidos también, pero si quieren proyectar, la proyección de una no les sirve para la otra. Entonces, eso que ha obtenido y que ha proyectado Quibón no le sirve para Dumbo. Dumbo tiene que hacer sus propias proyecciones con sus propios datos históricos. Entonces, esa es la gran diferencia, digámoslo así, entre esta unidad y las anteriores, porque las anteriores van concadenadas, ustedes habrán visto, ¿no? Primero tenemos que hacer la tabla, luego para poder encontrar las medidas de tendencia central, lo hacemos en base a la tabla. Luego están las medidas de dispersión, que necesitamos las medidas que hemos encontrado en la unidad 2 para encontrar las medidas de la 3. Y finalmente la unidad 4, que es kurtosis y asimetría, se habrán fijado que necesitamos las medidas de la unidad 3 y de la unidad 2 para poder hacer el cálculo. Y si empezamos haciendo los 8 pasos, entonces básicamente para encontrar un coeficiente de asimetría y kurtosis, están las 4 unidades. Armar la tabla, encontrar las medidas de tendencia central, encontrar las medidas de dispersión para poder finalmente encontrar las medidas de forma. Entonces, es como que aquí con regresión lineal hiciéramos un corte, hasta ahí es la representatividad de la muestra, hasta ahí es que tomamos un pedacito de la población y es como si hubiéramos encuestado a toda la población. Aquí el trabajo que realiza la empresa es para la empresa, no para el sector. De repente podrá ser una referencia, pero no se pueden tomar como proyecciones para la empresa. Sí como referencia, no como proyección. Entonces, una proyección que hace Quibón puede ser que la tome Dumbo como referencia, pero para saber a ciencia cierta sus proyecciones, tendría que hacer la misma empresa. Ahora, hay que recordar también que todo estadísticas son aproximaciones. Todos los cálculos que nosotros realizamos son aproximaciones, entonces no se pueden tomar como que son datos exactos porque no lo son. Lo que nosotros encontramos son aproximaciones. Bueno, ¿hay alguna duda en cuanto a la parte teórica de esta parte? ¿Jóvenes? Ninguna. Bueno, hasta la unidad anterior, entonces, hasta medidas de forma, en otras palabras, hasta simetría y kurtosis, es que es nuestro examen, ¿no? Esta parte de regresión, y mañana vamos a seguir con regresión, y luego vamos a ver el viernes probabilidades, todo eso ya es para nuestro segundo examen. Si no hay preguntas, jóvenes, nos despedimos acá. Y por si acaso, ya tomé hace rato la captura para la asistencia. Gente que estaba con la cámara apagada ya tiene, porque ahorita ya están encendiendo, pensando que recién voy a tomar asistencia. Hace rato ya la tomé, jóvenes, la captura. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana, jóvenes. ¿Ya?
trabajen con sus prácticos y estudien. Hasta luego. Ingeniera, gracias. Hasta luego, Chao, chao. ingeniero. Muy bien. Hasta luego.